Hola, buen día. Hoy vamos a hablar acerca de política y de cómo el reino de Dios no es cuestión de comidas ni bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el espíritu. Eso quiere decir que no se trata de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino va muchísimo más profundo, algo adentro de nosotros que tenga paz, que tenga justicia, que tenga gozo en el espíritu. Es muchísimo más profundo. Así es que bueno, estamos leyendo el libro de Romanos dentro de un estudio de Hechos, donde estamos leyendo el libro de Hechos de una manera cronológica. Así es que le estamos entreverando las cartas de los apóstoles conforme vayan pasando. Estamos ahorita leyendo los últimos 4 capítulos de Romanos. Ya es la despedida final y donde habla, pues como les digo, empieza a hablar increíblemente en Romanos 13 acerca de política, El capítulo anterior le viene muy bien porque habla acerca del bien, de no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y esto viene como muy bien porque, híjoles, yo no sé, pero como mexicana que soy, de pronto cuesta mucho trabajo lo de la política porque estamos acostumbradísimos a quejarnos de los políticos. Es algo, híjoles, inherente de los mexicanos, casi creo, es algo cultural. He vivido en varios otros países y me he dado cuenta que también todo el mundo no está muy conforme con sus propios gobiernos, pero la Biblia aquí lo explica bastante bien. Dice que nosotros no debemos jamás de hablar mal de nuestras autoridades. Es súper importante. Podemos estar o no estar de acuerdo con los políticos, con las políticas de los países, podemos o no estar de acuerdo, pero hablar mal lo único que hace es empeorar la situación y por eso es lo que viene justo antes, ¿no? No te dejes vencer el mal, no te dejes vencer por el mal, más bien vence con el bien el mal. Y a eso estamos llamados. Y luego, curiosamente, se pasa a lo de los políticos, ¿no? Como que sabe que todo mundo piensa que todo lo de la política está mal, nadie está haciendo las cosas bien en la política, así es que dice, pues no entres dentro de ese como corriente de queja, de malhumorado, porque cuando nos quejamos nosotros lo único que creamos no es un cambio, sino es una como vorágine de mal, de coraje, de estar, pues, negativismo, de todas estas cosas que no hacen un cambio para bien, al contrario, solo hacen un cambio para mal. Entonces, estamos muy llamados a no hablar mal de nuestras autoridades. Cuando nosotros hablamos mal de nuestras autoridades, ya sean los presidentes, reyes, senadores o primeros ministros o lo que haya en nuestros países, entonces o incluyendo nuestros padres, nuestros maestros, nuestros policías, nuestros jefes, nuestras autoridades, estamos pues escupiendo para arriba, sería como dicen en México, ¿no? Estamos como a fin de cuentas nos va a caer todo eso a nosotros porque estamos bajo autoridad. Es lo mismo que escupir para arriba, o sea, estamos hablando mal de quien está arriba de nosotros. Si estamos hablando mal de los que están arriba de nosotros, pues increíblemente también estamos hablando mal acerca de nosotros mismos. Entonces yo pienso, como mexicana que soy, donde estamos muy acostumbrados a hablar mal de nuestros gobiernos, yo pienso que la peor cosa que podemos hacer es precisamente esto, hablar mal de los gobiernos. Empobrece una nación, empobrece la moral de una nación y eso no deja salir adelante un país. Entonces yo pienso que
Claro, podemos estar en contra o a favor o lo que sea, pero debemos de respetar que las autoridades son esas autoridades y debemos confiar nosotros en que Dios está por encima de eso, en que no se trata o sea, en realidad a nosotros como creyentes no nos gobierna tanto un régimen, nos gobierna Cristo, nos gobierna el reino de Dios. Esa es nuestra nacionalidad verdadera. Entonces nosotros somos llamados embajadores aquí en la tierra. Nuestras leyes, nuestro gobierno no es nuestro propio país, ¿no? Por eso dentro de tantas, de todo el comunismo y así, pues están esta cosa de que no crean en Dios, ¿no? Está muy, a ver, quiero ver qué se enseña en las iglesias, porque nosotros como creyentes, nuestro gobierno es Cristo, nuestro gobierno es el reino de Dios y tenemos que confiar en que si Él dice que no debemos de quejarnos de nuestros gobernantes que están físicamente en la tierra, entonces quiere decir que no debemos quejarnos de los gobernantes que están aquí en la tierra. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que está adjudicada a Kennedy, me parece, que dice: no pienses en lo que América puede hacer por ti, sino más bien piensa qué puedes hacer tú por América. Y lo extiendo a todo el mundo, ¿no? No pienses qué es lo que tú puedes, qué es lo que el gobierno no te está dando, qué es lo que el gobierno está faltando, te está fallando, sino más bien hay que pensar en nosotros qué podemos hacer como ciudadanos, qué podemos ayudar a que nuestro país crezca, a que nuestro país sea un país más noble. Hay tantas necesidades sociales que los gobiernos no alcanzan a suplir y nosotros como hijos de Dios bien podemos empezar a ayudar así, y así es como crecen los países, no quejándonos. Un país jamás crece quejándose, nunca se crece de la queja, y llámenlo hacia donde sea, ni hacia los padres, ni hacia los maestros, ni hacia los esposos, ni hacia los hijos. La queja no soluciona los problemas. Entonces, en este capítulo número 13, el respeto a las autoridades, así viene, no debemos de quejarnos. Y hay una todavía más fuerte para las que estén de plano en contra de los gobiernos. Entonces, fíjense nada más lo que viene aquí. Así empieza el capítulo 13. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Híjoles, ya no les sigo leyendo porque nomás voy a hacer carda Troya aquí. Pero bueno, el chiste es eso. No debemos nosotros de quejarnos de nuestras autoridades ni de hablar mal de ellas. Más bien debemos de tener bien claro que nuestro país, nuestra nacionalidad es el reino de Dios. Nosotros somos embajadores aquí en la tierra y lo tenemos que tener muy claro. No hacemos ningún bien hablando mal de las autoridades, ni no apoyando a nuestros países o los países que nos han acogido, sino más bien necesitamos de dar lo mejor de nosotras, sabiendo que somos embajadoras del reino de los cielos, que nuestras manos son las manos de Dios aquí en la tierra, que nuestro corazón es el corazón de Dios aquí en la tierra. De eso se trata el reino de Dios. Continúa el siguiente capítulo, empieza a hablar acerca de cómo las personas que tienen fe deben de ayudar a las personas que están más débiles en la fe. Entonces, todo se va entrelazando. Pablo va poniendo temas como muy así como entrelazados en los unos con los otros por un hilito, aunque sea, y está como
como tocando todos los posibles temas, así como Pablo, ¿qué cosas estás hablando de política, no? O yo aquí hablando de política, que no es mi tema para nada. Pero bueno, no se trata tanto de política, porque no se trata tanto de lo que hagamos, ni de lo que digamos, ni de lo que no hagamos. Se trata de justicia, paz y alegría en el espíritu. ¿Y cómo es que Pablo llega a cambiar así de tema, no? Y es porque dentro de todo lo que estaba pasando, Pablo empieza a decir cosas muy prácticas acerca de, pues como les digo, del gobierno, luego se pasa al tema de los impuestos, luego acerca ya hablando de los impuestos, pues de las deudas, y luego cómo debemos de amar a las otras personas. Empieza a hablar ya de cosas muy, muy prácticas. Y entonces, en medio de todo eso, dice eso, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Y empieza a hablar acerca de eso y luego dice, pero ¿qué pasa si hay una persona que está más fuerte en la fe, ¿no? Y empieza como a ver que los demás no se están comportando como debieran de comportarse, ¿no? Si no están, a esas personas es a las que Pablo le está hablando ahora. Y les dice, no juzgues. Básicamente les dice así, no juzgues, no estamos llamados a juzgar, no estamos llamados a decir tú estás haciendo las cosas bien y tú no, y tú debes de estar cambiando tal y tal y tal. Nuestro llamado no es ese. Nosotros hay muchas personas que a mí me hacen mucha gracia, pero que dicen, no estamos llamados a ser el Espíritu Santo aquí en la tierra. El Espíritu Santo toca cada corazón. No es nuestro deber estar forzando a las personas a vivir como nosotros decimos que está, como deben de vivir, ¿no? Y Pablo lo pone con varios ejemplos. Para nosotros, pues, ya eso tiene más que ver con cultural, pero inclusive todavía ahorita, por ejemplo, este tema, ¿no? De la comida, de que hay personas que prefieren comer carne y hay otras personas que no prefieren comer carne. Pablo un poco lo toma como dieta, sino más bien como algo espiritual, ¿no? Como unas personas que no quieren comer carne, por ejemplo, aquí ahorita en esta cultura, ¿no? Hay algunas personas que siguen lo de que los viernes no comen carne en tiempo de Pascua, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahorita es solo ese tiempo y solo a veces, ¿no? Pero en ese entonces de Pablo, pues yo pienso que era más seguido. Entonces hay algunas personas que dicen esto sí se debe de hacer, esto no se debe de hacer. O hay más cosas, ¿no? Más detalles, que son detalles. En nuestras iglesias ya no se usa, pero hay algunas otras iglesias que dicen es que se tienen que vestir de tal manera o de tal manera, o tienen que lavarse las manos de tal manera o de tal manera. Y entonces aquí Pablo viene y les dice, no se trata de eso, no se trata de lo que hagamos ni de lo que usemos o de lo que comamos o de lo que bebamos. Lo que se trata es, así dice, se los voy a leer textual. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Entonces nosotros eso es lo que tenemos que tener como una meta, como un target, es vivir con la justicia del Espíritu, con la paz del Espíritu, con el gozo del Espíritu. Ese es el reino de Dios. Nosotros no estamos tocando el reino de Dios cuando estamos cumpliendo leyes de qué comemos o qué bebemos o cómo nos vestimos o cómo no nos vestimos. Estamos tocando el reino de Dios cuando vivimos en justicia, en paz
o en la alegría del Espíritu. De eso se trata el reino de Dios y ese tiene que ser nuestro motivo y nuestro target. Todo lo demás son pequeñeces y no nada más pequeñeces, sino son cosas que pueden separar a la iglesia, pueden separar a las personas. Si nosotros empezamos a juzgar de que una persona hace una cosa o hace otra, entonces lo que va a pasar no es que va a lograr más santidad, sino va a lograr separación. Y el reino de Dios no se trata de separación, se trata de unidad y se trata de que estemos juntos y de que estemos viviendo en paz, de que seamos unas personas que nos edifiquemos unos a las otras, que crezcamos en la fe unas con otras, que nos tomemos de la mano y vayamos juntos como hermanos. De eso se trata. Entonces eso no se puede hacer si nosotros estamos juzgando y encima por cosas pequeñas como que comemos, ¿no? No tiene sentido, o lo que hacemos o cómo no lo hacemos o cosas así. No tiene ningún sentido estar juzgando a las personas. Definitivamente nosotros no estamos llamadas a juzgar a los demás. Gracias a Dios, porque a nosotros, imagínense qué complicación. Así es que nosotros no debemos de preocuparnos por cómo viven los demás su cristianismo. Nosotros debemos de tratar de ayudar en lo que podamos, tratar de edificar la fe mientras podamos y olvidarnos de juzgar. Es un trabajo que no nos corresponde a nosotros y lo dice Dios de una manera bien bonita y bien relajadora. Dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Así es que esa es una cosa que a mí me relaja demasiado. Yo, por ejemplo, si estoy con una persona que vive su fe, que yo digo, híjoles, no le está haciendo bien, no debo, o sea, en ese momento digo yo no lo estoy haciendo bien porque estoy juzgando. Entonces yo voy a dar cuentas a Dios de mí misma de que no debo de estar juzgando y si estoy juzgando entonces me voy a tener que dar cuentas de haber juzgado. Así es que en ese momento digo no, aquí te entrego, juzgas tú y yo vivo, o sea, mi llamado es amar, no es juzgar. Así es que eso es súper relajante. Porque ¿quién somos nosotros para juzgar a los demás? Digo, eso no viene en el capítulo, ¿no? Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Imagínense que tuviéramos esa responsabilidad, ¿no? De juzgar a los demás. Tantas cosas que pudieran aminorar el delito o pecado o lo que sea, o tantas cosas que lo pudieran agravar y nosotros imagínense si empezamos a decir, no, pero es que tal persona, pero lo hizo con un corazón bueno, pero salió mal. No, qué responsabilidad tan más grande. Es mucho más cómoda esta responsabilidad que nos da Dios de solo amar a los demás, solo ayudar a edificarlos en la fe, solo ayudar, solo tratar de ponerles el reino de Dios más fácil. Es nuestra única responsabilidad. Juzgar no nos corresponde y a lo mejor al principio cuesta trabajo no juzgar a los demás, pero cuando lo entendemos así es tan relajante como que decimos, bueno, pues en su momento Dios lo tocará, si lo toca y si no, pues ya dará cuentas a Dios de sí mismo, ¿no? Cada quien dará cuentas a Dios de sí mismo. Y pues es su responsabilidad y la responsabilidad del Espíritu de Dios y a mí no me corresponde juzgar, gracias a Dios. Yo estoy muy contenta de que yo no tengo que juzgar a los demás. Se me hace que me quita un gran peso de encima. Mi única responsabilidad es amar a Dios, amar a los demás. Entonces, bueno, eso no, a mí por lo menos me libera. Yo no quiero estar teniendo que juzgar a nadie. Bueno, pues eso. Y el último capítulo de Romanos, que es el capítulo 16, a mí me gusta muchísimo este capítulo, son los saludos personales.
Pablo se despide en su carta de todas las personas y las dice por nombre. Y tienen unos nombres bien chistosos, pero súper, súper graciosos. Como explica, y saluden, miren, les voy a leer, por ejemplo, aquí un poquito, ¿no? Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Y luego continúa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Y luego más, les voy a leer los nombres porque yo pienso que en un futuro así van a decir de nuestros propios nombres. Saluden a Andrónico y a Junías, a Amplias, a Urbano, a Peles, Estaquis, Aristóbulo, Herodión, Trífena, Trifosa, Pérsida, Asíncrito, Flegonte, Patrón. Que no están súper graciosos. Pero bueno, el chiste de lo que me gusta mucho este capítulo es que tiene nombres de personas, ¿no? O sea, todos estos son gente que estaba haciendo algo en la historia de la iglesia primitiva, ya sea poniendo iglesias en sus propias casas, o por ejemplo Trifena y Trifosa, que se esfuerzan trabajando por el Señor, Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor, así dice, así viene, cosas así, destacados apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Otro, Peneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia, a María, que tanto ha trabajado por ustedes, palabras de reconocimiento personales. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Dios conoce a cada persona. Sí, como creyentes estamos como hermanos, como llamados en unidad, en iglesia, pero también Dios sabe qué persona hizo qué. Cada corazón Dios lo conoce, cada persona por nombre, Él sabe qué tanto trabajaron por el Señor, qué tanto hicieron, y Dios nos reconoce a nosotros. Entonces eso a mí me llena de alegría y de impulso, de ánimo para trabajar por la iglesia de Dios, porque pues esta es la Biblia, ¿no? Pero Dios está escribiendo un libro de la vida donde viene todas las cosas y ahí está escritos nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras cosas. Entonces yo siento así como aquí Pablo está escribiendo todas estas personas por nombre. Pienso que igual nuestros nombres están escritos también en el cielo, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo este capítulo, me hace recordar esto, que es por nombre, por persona. Cada persona, cada trabajo de cada persona es importante y no pasa desapercibido. Así es que, bueno, pues eso a mí me da mucha ilusión, mucho gusto. Y así es como terminamos el libro de Romanos y la primera parte de este curso. Bueno, pues seguimos entonces la semana que entra ya con Hechos y bueno, ahora oramos. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es real, porque tu palabra es personal. Cada persona estamos llamados, estamos conocidos y amados por ti. Te doy muchísimas gracias porque tú reconoces lo que hacemos, tú reconoces nuestra labor, nos reconoces a nosotras, tú sabes qué estamos haciendo, en qué estamos trabajando. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos mantengas cerquita de tu corazón, estés ahí pendientes de nuestra vida, te la entregamos, mi Dios, como sacrificios vivos, como dice el 12, Romanos 12. Padre, yo te doy gracias por que eres Dios,
Señor, que nos enseñas, que nos moldeas, que nos animas. Y te pido en el nombre de Jesús que todas estas palabras se hagan sólidas en nuestra mente, en nuestro carácter. Yo te pido porque entendamos esta parte de que somos embajadores de ti aquí en la tierra, de que nuestra verdadera nacionalidad está en el reino de los cielos, que nosotros aquí estamos de paso y que las autoridades solo están puestas para determinado momento, por un determinado tiempo, pero en realidad el Rey, el verdadero Señor de toda la eternidad eres tú. Así es que te pido en el nombre de Jesús que no critiquemos a nuestras autoridades, sino al contrario, podemos servir a nuestros países de las maneras que tú dispongas y que seamos capaces de escuchar tu voz para que podamos servirte de una manera asertiva. Te pido en el nombre de Jesús también acerca de todo lo demás, Señor, de estas palabras donde estamos llamados a no juzgar. Te doy muchísimas gracias porque no nos pusiste tú esa responsabilidad tan grande de estar juzgando, Señor. Yo te doy gracias porque nuestra responsabilidad es fácil, es sencilla, solo amarte y amar a los demás. Te doy muchísimas gracias porque nos quitas ese peso de encima, nos quitas ese peso de estar juzgando. Nosotros no somos jueces. Yo te doy gracias porque esa labor la tomas tú, mi Dios. Te doy gracias por eso y te pido en el nombre de Jesús que podamos servirte de una manera fiel, de una manera leal, y te doy gracias porque eres Dios que nos instruye, que nos enseña cómo vivir, cómo vivir tu reino aquí en la tierra. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a quienes están oyendo este mensaje. Te pido que tú les des fuerza para vivir todas estas cosas y te pido en el nombre de Jesús que les des paz, justicia y amor. Te pido que nos enseñes, nos muestres esas palabras, nos reveles, nos llenes de revelación del significado de eso, que tu reino se trata de justicia, paz y alegría en el Espíritu. Te doy muchísimas gracias porque tu camino es fácil, mi Dios. Te doy gracias. Te doy gracias porque en medio de este mundo lleno de turbulencias y de cosas, tú nos das paz, tú nos das alegría y tú nos das justicia, tú nos das este caminar tranquilo, mi Señor, tan lleno de vida y de propósito y de fuerza. Te doy muchísimas gracias porque eres un Dios bueno. En el nombre de Jesús, amén.